Fui encerrada en el baño mientras daba a luz, para no arruinar la boda de mi cuñada. Una hora antes de la boda de mi cuñada, comencé con el trabajo de parto, y mi suegra me quitó el teléfono y me encerró en el baño, diciéndome que aguantara un poco para no arruinarle el día especial a su hija. Unas horas después, desperté en el hospital, y mi suegra suplicaba que no presentara cargos. Pero vaya que su rostro se puso blanco cuando mi esposo anunció lo que haría. Mi esposo, Ricardo de 30 años, y yo, Clara de 29, habíamos sido bendecidos con una hija hace 2 semanas. Es nuestra primera hija y, obviamente, estábamos muy emocionados. Las cosas han estado bastante ocupadas de nuestro lado y apenas nos estamos adaptando a ser padres. Es un cambio difícil para ambos, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Realmente no tenemos mucha ayuda, por lo que sucedió el día que nació nuestra hija, a quien llamamos Abril. Ese fue uno de los momentos más traumáticos de mi vida, y no creo poder olvidarlo jamás. Ni siquiera la felicidad de la llegada de Abril logra borrar el miedo paralizante que sentí ese día. Sinceramente, creo que habría muerto si no fuera por la ayuda oportuna de Ricardo. Aún así, y a pesar de lo horrible que fue, siento que, al tratarse de familia, deberíamos ser un poco más comprensivos, aunque no estoy segura. Mis emociones están nubladas por las hormonas y las responsabilidades de ser madre primeriza, por eso decidí contar mi historia en Reddit y pedir ayuda. Este relato será algo largo y hay varios personajes involucrados, así que pido paciencia. Ricardo tiene 2 hermanas, Ana de 28 y Emma de 24, ambas menores que él. Tengo una buena relación con las dos, no creo que exista animosidad. No somos muy cercanas porque todas estamos enfocadas en nuestras carreras y no nos vemos seguido. Emma ni siquiera vive en la misma ciudad que nosotros, pero tratamos de mantenernos en contacto por mensajes o llamadas. Otra persona importante en esta historia es mi suegra, Rosa de 53 años. Aunque no tengo problemas con Ana y Emma, con Rosa la historia es muy distinta. No vemos las cosas del mismo modo, y honestamente creo que tiene un problema no solo conmigo, sino con todos. Es la persona más controladora que puedas imaginar, y simplemente no sabe cuándo parar. Quiere que todo se haga a su manera, siempre. Sus hijos la respetan, en parte porque ella los crió sola después de que su padre los abandonara, así que intentan facilitarle la vida y también evitarle problemas. Pero si alguien quiere algo diferente a lo que ella quiere, reacciona mal. Desde desaprobación pasiva hasta berrinches con lágrimas y gritos. Es muy difícil tratar con ella, así que yo opté por mantener mi distancia lo más posible. Ricardo entiende esto. Sabe que su madre es problemática, así que me deja manejar mi relación con ella como me parezca. Por su parte, él también lidia con sus propias emociones hacia ella. A pesar de lo controladora que es, él la deja ser y yo también, mientras no se meta en mi vida. El problema fue que las cosas se salieron de control hace unos días, y todo por culpa de ella. No creo que nadie pueda perdonarla por esto. El día que nació Abril coincidió con la boda de Ana. Fue una ceremonia hermosa. Su esposo, Javier de 30, es amigo de Ricardo. Le propuso matrimonio hace un año y Ana me había pedido ser dama de honor. Acepté en su momento, pero cuando nos enteramos de que estaba embarazada, tuve que pedirle que eligiera a alguien más, ya que sabía que no iba a poder cumplir con ese papel. Para ese entonces, ya habían pasado 6 meses desde el compromiso y yo tenía 3 meses de embarazo. Pensé que Ana se molestaría por bajarme del rol a mitad de camino, pero necesitaba priorizar mi salud y la del bebé. Estaba muy nerviosa, temía arruinar nuestra relación. Pero para mi sorpresa, Ana se alegró muchísimo cuando se lo conté. De hecho, por un momento se olvidó de su propia boda. Cuando le dije que no estaría disponible para ayudar, su respuesta fue, obvio, yo te cuidaré a ti. Incluso consideró mover la fecha de la boda para que yo no me la perdiera. Al final, eso no pasó, por muchas razones, y honestamente, creo que no debía hacerlo. Aún así, me apoyó en todo momento. Emma se convirtió en la dama de honor y ambas estuvieron ocupadas preparando todo para el evento, por eso intenté no molestarlas durante el embarazo, que fue bastante difícil para mí. A pesar de eso, ambas estuvieron en contacto y me ayudaron siempre que pudieron. Me siento algo culpable por no haber estado con Ana en el día más importante de su vida, pero ella estuvo conmigo todo el tiempo. La única persona que se molestó un poco con todo esto fue Rosa. Creo que le fastidió que ya no fuera la dama de honor, lo cual desordenó un poco los planes de la boda. Y aunque eso era comprensible, su hostilidad no se detuvo ni siquiera cuando Ana aceptó sin problemas mi decisión. Desde ese momento, Rosa comenzó a antagonizarme. Al principio pensé que tal vez yo estaba sensible por las hormonas, y ella por el estrés de la boda, quizás todo era producto de mi imaginación. La ignoré lo mejor que pude. Pero el día de la boda, todo se descontroló,
literal y figuradamente. La boda fue hace 2 semanas. Yo estaba embarazada hasta el tope. Mis pies estaban hinchados, mi barriga enorme y me sentía como si fuera a desmayarme. Pero aún así, quería asistir porque Ana me lo había pedido. Antes de ir, le pregunté si de verdad quería que fuera. Le dije que, al estar tan embarazada, podía distraer la atención de los novios, y no quería ser el centro ese día. Las bodas son para la pareja, y me habría odiado si le robaba protagonismo. Cuando le comenté eso, se molestó. Dijo que no podía creer que pensara semejante tontería. Que a ella no le importaba la atención o el foco de las miradas, lo único que quería era tener a su familia presente. Me dijo que debía ir, y que no me preocupara por ningún drama. Le creí. Ana no es de las que andan con rodeos. Si no hubiera querido que asistiera, me lo habría dicho directo. Pero sí quería, y me lo dejó claro. Así que, aunque me sentía físicamente muy mal, decidí acompañarla ese día tan especial. No voy a mentir. Mucha gente murmuraba al verme. Pero traté de ignorarlos, porque sabía que Ana estaba feliz de que yo estuviera allí. Y eso era lo único que me importaba en ese momento. Rosa no me habló mucho. Me lanzó miradas de odio todo el tiempo, pero yo ya no tenía energía para prestarle atención. Me dolía todo el cuerpo y no podía lidiar con su actitud pasivo-agresiva. Que me mirara lo que quisiera, no iba a reaccionar. Y entonces vino el incidente principal. Lo que dejó a todos, no solo a mí, completamente en shock. Justo antes de que comenzara la ceremonia, empecé a sentirme mal. Ya había saludado a Ana. Me levanté y fui al segundo piso, pensando que caminar un poco me ayudaría a sentirme mejor. No me di cuenta de que Rosa me estaba siguiendo. Me sentía mareada y sudorosa, así que entré al baño. Y entonces, rompí fuente. Fue como una cascada. Entré en pánico, porque aunque amo a mi hija más que a nada, había elegido el peor momento para llegar al mundo. No podía pensar con claridad. Y para mi sorpresa, vi a Rosa frente a mí. Yo ya estaba encorvada por el dolor. Le pedí que llamara a Ricardo de inmediato, le entregué mi celular y le rogué que nos llevara al hospital. Ella me ayudó a sentarme en el inodoro. Le di mi teléfono. Y fue ahí cuando cambió. Me dijo que se aseguraría de que Ricardo viniera en 1 hora, una vez terminada la ceremonia, porque no quería que yo le robara protagonismo a Ana. Le pregunté si estaba loca. Le dije que no podía aguantar 1 hora. Intenté quitarle el celular, pero ella me encerró en el baño y se llevó el teléfono. Ahí estaba yo. Embarazada, en pleno trabajo de parto, encerrada en un baño, sentada en el inodoro, sin teléfono y sin mi esposo. No sé cómo no me dio un ataque de pánico. Gracias a Dios no pasó, porque no quiero imaginar qué habría sucedido. Me levanté como pude, caminé hasta la puerta y empecé a golpearla. Grité y grité hasta quedarme sin voz. Pero como los baños estaban en el segundo piso y todos ya estaban sentados para la ceremonia, nadie me oyó. En ese momento sentí que iba a morir, y llevarme a mi bebé conmigo. Estaba exhausta, empapada de sudor, sin voz, y eso es lo último que recuerdo. No sé qué pasó después. Solo sé que desperté horas más tarde en el hospital. Ricardo estaba a mi lado, llorando. Me costó unos momentos darme cuenta de dónde estaba y procesar todo. Al ver a Ricardo llorando, asumí lo peor. Todo volvió a mí de golpe. Rosa, el encierro, mis gritos. Pensé que Abril no había sobrevivido. Pero entonces, Ricardo me abrazó al ver que despertaba. Lloraba en mis brazos. Yo no entendía nada, sentía un vacío en el estómago. Luego, una enfermera entró con una bebé en brazos. Mi hija. Suspiré de alivio. En serio quería bofetear a Ricardo por hacerme pasar ese susto, pero él me dijo que no fue intencional, que estaba aliviado de verme bien. Cuando me encontró en el baño, yo ya estaba inconsciente. Sostuve a mi hija por primera vez, y nunca olvidaré ese momento. No creo que exista emoción más grande que esa. Ricardo no me dio muchos detalles en ese instante, y se lo agradezco. No tenía fuerzas para escuchar nada. Alcancé a oír algo de ruido fuera de la habitación y le pregunté qué pasaba. Me dijo que Rosa estaba afuera, que quería ver a su nieta. Entonces le conté todo. Le dije lo que había hecho, cómo había puesto en peligro la vida de nuestra hija por una razón absurda. También le dije que no iba a permitir que se acercara jamás a Abril. Para mí, Rosa había muerto. Ricardo me dijo que ya sabía todo. Que, al encontrarme así, Rosa se había derrumbado y le confesó lo que había hecho. Yo le dije que no por eso la iba a perdonar. Él se rió con tristeza y me dijo que para él también estaba muerta. Que iba a presentar cargos por poner nuestras vidas en peligro. Que iría por la vía legal y que ella pagaría por lo que hizo. Escucharlo decir eso fue como quitarme una tonelada de encima. Sé que Ricardo ama a su madre.
Él y sus hermanas la respetan porque los crió sola. En el fondo, temía que la defendiera. Si hubiera elegido a su madre por encima de mí, nuestro matrimonio se habría terminado. No había vuelta atrás. Pero me apoyó. Me defendió. Y si ya lo amaba, después de eso lo amé aún más. Le pregunté a Ricardo cómo había salido la boda. Me dijo que todo había salido bien. Que Emma y Ana estaban esperando su llamada para venir a vernos. Le pregunté si Ana estaba molesta conmigo, y él se rió. Me dijo que no me preocupara, que Ana estaba radiante de alegría, diciendo que tener a toda su familia reunida y que justo naciera Abril ese día había sido el mejor regalo que podía recibir. Me puse a llorar cuando escuché eso, y le pedí a Ricardo que las llamara de inmediato. A los pocos minutos, Ana, Emma y Javier llegaron al hospital. Y lo mejor, Ana y Javier aún estaban vestidos con la ropa de la boda. Ana dijo que de ninguna manera se perdería la oportunidad de tomarse una foto de boda con su sobrina. Empecé a llorar a mares. Fue un momento tan conmovedor, tan bonito. Después de la foto, le pedí perdón a Ana por arruinar su día. Ella me abrazó y me dijo que lo estaba viendo todo al revés, que yo no había arruinado nada, que había hecho su día aún más especial. Le conté lo que Rosa había estado haciendo desde que anunciamos el embarazo, y Ana me dijo que lo único que había hecho mal era no decirles antes. Tal vez si lo hubieran sabido, podrían haber detenido el drama. Le respondí que no quería causar problemas, y Emma intervino diciendo que cualquier problema estaba bien si eso significaba que yo estuviera a salvo. Hasta se me llenan los ojos de lágrimas al escribir esto, porque fue ahí cuando me di cuenta de que ellas me querían como parte de la familia. Que no era solo la esposa de Ricardo, era familia. Ana es una de las mejores mujeres que conozco. Tan segura de sí misma, tan feliz. No me sorprende que haya llegado tan lejos en la vida. Y me cuesta entender cómo Rosa pudo criar a 3 hijos tan distintos a ella. Es como si ellos la hubieran observado y decidido no convertirse en lo mismo. Rosa seguía afuera, aparentemente. Y Ana me dijo que, en cuanto la vio en el hospital, le dejó bien claro que Ricardo y yo íbamos a presentar cargos. Rosa quería entrar a ver a Abril, pero yo no iba a permitir que se acercara. Ana me dijo que debíamos protegernos de ella. También se disculpó por no haber controlado antes el comportamiento sobreprotector de su madre o por no haberle dejado claro que no tenía ningún problema con mi embarazo. Dijo que si lo hubiera hecho, quizás el incidente se habría evitado. Yo le respondí que ella siempre me hizo sentir segura y que no tenía ninguna culpa. Mientras tanto, Ricardo estaba afuera, hablando con Rosa. Cuando finalmente me dieron el alta y volvimos a casa con Abril unos días después, Ricardo me contó lo que había hablado con su madre. Le dijo que sí, que iba a presentar cargos, que nada iba a cambiar eso. También le dejó en claro que no tendría ningún lugar en la vida de Abril. Que no sería su abuela de ninguna manera. Que había decidido poner en peligro nuestras vidas por una tontería que ni siquiera le concernía. Además, le dijo que dejaría de mantenerla. Rosa vivía con el dinero de Ricardo y Emma, y eso también se terminaría. Ahí fue cuando ella empezó a llorar, diciendo que había trabajado toda su vida por sus hijos y que no merecía ese trato. Ricardo le respondió que, aunque agradecía lo que había hecho por ellos, eso no le daba derecho a controlar sus vidas. Que durante años había hecho la vista gorda a sus actitudes, justificando todo. Pero que ya no más. Que al tratarse de mí y de Abril, había cruzado un límite muy grave. Y que había demostrado que no era una persona segura para estar cerca. Rosa intentó defenderse diciendo que, como madre, entendía que Ana no quería que yo le robara protagonismo en su boda, pero Ana escuchó eso y se le fue encima, furiosa. Así que sí, vamos a seguir adelante con el proceso legal. Ricardo se va a encargar de todo, porque yo tengo que cuidar a una recién nacida y no tengo tiempo ni energía para más drama. Él se encargará. Ninguno de los hermanos quiere hablar con Rosa. Ana la cortó totalmente, y Emma solo se comunica con ella cuando es estrictamente necesario. Ricardo y yo estamos en contacto cero, obviamente. No creo que Rosa se esperara esta reacción. Quizás, en su retorcida lógica, realmente pensaba que estaba protegiendo a Ana. Pero yo no la estoy defendiendo. Ni un poco. Sin embargo, hay una parte de mí que siente lástima por ella, porque todo le salió tan mal que arruinó para siempre su relación con sus hijos. A veces me pregunto si deberíamos hablar con ella, porque me da pena. No sé, tal vez no estoy pensando con claridad. Sé que si le menciono esto a Ricardo, explotaría. Él está furioso con ella y no puede ni verla. No lo anticipé, pero aquí estamos. Actualización 1. Bueno, cualquier posibilidad de reconciliación quedó totalmente descartada. Sé que no había actualizado en mucho tiempo, pero soy una mamá primeriza, y entre mantenerme viva yo y a mi hija, no me ha quedado tiempo. La buena noticia es que Abril cumplirá 8 semanas en unos días y estamos súper emocionados.
Ana y Javier han sido unos verdaderos ángeles, ayudando mucho a Ricardo y a mí. Emma tuvo que volver a trabajar, pero llama casi todos los días. Abril es la luz de los ojos de todos. El grupo de WhatsApp está lleno de fotos de ella. No hemos tenido contacto con Rosa. Convencí a Ricardo de no presentar cargos, porque tenemos demasiadas cosas encima y eso solo nos sumaría estrés. Él no quería, pero aceptó porque ni él ni yo tenemos energía para lidiar con más. Cuando se lo dijimos a Rosa la semana pasada, pareció agradecida. Digo pareció porque esa mujer está completamente desequilibrada y lo demostró una vez más la semana pasada. La semana pasada, Ricardo y yo nos despertamos como a la 1 de la mañana por unos golpes fuertísimos en la puerta. Yo pensé que nos estaban robando, así que corrí a esconderme con Abril mientras Ricardo fue a abrir. Desde donde estaba, escuchaba gritos, pero no me atrevía a salir por miedo a que Abril se despertara. Resultó que era Rosa. Ricardo me contó que estaba actuando como una loca. Gritaba que quería ver a Abril, que no podíamos mantenerla alejada. Ricardo tuvo que amenazarla con llamar a la policía para que se fuera. Estaba intentando meterse por la fuerza. Inmediatamente avisamos a Ana y a Emma, porque si algo le pasaba o estaba desequilibrada, todos debían saberlo. Nos preocupamos, pero, honestamente, fue en vano. Al día siguiente, Rosa nos mandó un mensaje perturbador. Empezó diciendo que éramos horribles por no dejarla ver a Abril, que la estábamos castigando por ser madre. Puso un montón de dramatismo absurdo, y poco a poco, los mensajes se volvieron más y más inestables. Dijo que había cargado con el peso de criar a 3 hijos sola, y que siempre tuvo que priorizar a uno sobre otro. Y que eso fue lo que hizo el día del nacimiento de Abril, priorizar a Ana. Que no quería que Abril le quitara protagonismo a Ana en su boda. Convenientemente se olvidó de que Abril ni siquiera había nacido, y que Ana había dicho varias veces que no le molestaba que el embarazo coincidiera con la boda. Hasta ahí, aunque fuera absurdo, lo entendía. Lo que realmente me dejó helada fue lo que dijo después. Confesó que le preocupaba que, con la llegada de Abril, dejara de ser importante para sus hijos. Que cuando anunciamos el embarazo, pensó que Ana se enojaría, porque eso sería lo normal en una mujer. Pero cuando vio que todos estábamos felices y unidos, no le gustó. Básicamente, admitió que no soportaba que fuéramos felices juntos. Quería que sintiéramos celos. Quería competencia. Dijo que cuando se enteró de que la fecha de parto era cercana a la boda, esperaba que Ana se enfadara con nosotros. Que así Abril no se llevaría la atención. Pero eso no pasó. Todos hablaban de Abril, todos estaban contentos. Y ahí fue cuando dijo lo más escalofriante, se sintió desplazada. Que una bebé que ni siquiera había nacido ya le había robado el lugar como el centro que unía a sus hijos. Siguió escribiendo cosas igual de perturbadoras, hasta que le pedí a Ricardo que la bloqueara. Le dije que estaba enferma. Que no era una persona segura, ni para mí, ni para nuestra hija, ni para nadie. Desde que leí esos mensajes, tengo un dolor de cabeza constante. No puedo creer que una mujer de más de 50 años esté compitiendo con una bebé de 7 semanas. No tiene sentido. Y tampoco me interesa que lo tenga. Estoy harta de buscarle excusas a su comportamiento. Se acabó. Puede irse al infierno si quiere. Reenviamos todos los mensajes a Ana y a Emma. Ellas también quedaron impactadas. Creen que podría estar teniendo un episodio maníaco. Emma dijo que tomaría un vuelo para llevarla a un centro y hacer que la evaluaran. Me parece buena idea, pero yo no me voy a involucrar. Ese nivel de locura ya no lo quiero en mi vida. Actualización 2. Ya tenemos una orden de alejamiento contra Rosa. No ha intentado hacer nada más desde entonces, pero igual estamos tomando precauciones. Emma logró que le hicieran pruebas y habló con un psicólogo y un psiquiatra. ¿El resultado? Rosa fue diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada, y nada más. Los doctores dijeron que no había ninguna razón médica que justificara su comportamiento y recomendaron que iniciara terapia. Emma cortó toda relación con ella desde entonces. Dijo que estaba dispuesta a ayudar si se trataba de un problema de salud mental, pero que si esto era simplemente parte de su personalidad, no lo iba a tolerar más. Y la entiendo completamente. Yo pienso igual. Tal vez habría tenido algo de simpatía por Rosa si los médicos hubieran encontrado un trastorno serio. Pero ahora que sabemos que no, que esto simplemente es quien es ella, no hay nada que perdonar ni reconciliar. Por eso sacamos la orden de restricción. Porque para Ricardo y para mí, la seguridad de Abril es lo más importante, y Rosa ya demostró 2 veces que no es una persona segura. Además, tiene un resentimiento específico hacia Abril, lo que nos obliga a ser aún más cautelosos. No quiero que tengan ningún tipo de contacto. Creo que esta será mi última actualización. Y sinceramente, espero no tener que volver a escribir nada más sobre este episodio.